suegra intentó sabotear mi boda, así que la dejé en ridículo frente a todos los invitados. Nunca pensé que la persona que más me intentaría hacer daño el día de mi boda sería mi propia suegra. Antes de este evento, me llevaba bien con ella, pero siempre había algo en el fondo que me incomodaba. No sabía si era por celos o por el simple hecho de que, al final, yo iba a ser la persona que iba a ocupar un lugar importante en la vida de su hijo, pero no me preparé para lo que vino después. El día de la boda, todo iba perfectamente. La ceremonia estaba lista, el salón estaba decorado, las flores, la comida, los invitados, todo parecía ser un sueño. Mi esposo y yo habíamos planeado este día durante meses. Llevábamos más de 2 años de relación, y después de todo lo que habíamos vivido juntos, este día era muy importante para nosotros. Pero, de alguna manera, mi suegra decidió que no lo sería. Ya desde el principio, su actitud había sido algo tensa, como si no estuviera contenta con todo lo que estaba ocurriendo. Cada vez que le preguntaba sobre los detalles de la boda o la organización, sus respuestas eran cortantes o llenas de desdén. Pensé que solo era mi imaginación, pero esa mañana fue el punto de quiebre. El caos comenzó antes de la ceremonia. Mientras me preparaba, me enteré de que mi suegra había estado tratando de convencer a algunos de los invitados de que no asistieran a la boda. Ella les decía que había una gran sorpresa que ocurriría durante la ceremonia y que sería mejor que lo vean desde lejos. Cuando escuché esto, no pude creerlo. ¿Cómo alguien podía hacer eso en su propia familia? ¿En su propio hijo? Pero eso fue solo el comienzo. Cuando llegué al altar, la sorpresa de mi suegra no se hizo esperar. En el momento en que las campanas comenzaron a sonar y los primeros acordes de la música invadieron el salón, ella se levantó, interrumpió la ceremonia, ante los ojos de todos, comenzó a gritar. «Esta boda no debería estar pasando», dijo, con la voz temblando de ira. La sorpresa en los rostros de todos los presentes era palpable. Pero lo que más me impactó fue que mi esposo, que estaba de pie a mi lado, no hizo nada para calmarla. Ella continuó, dirigiéndose directamente a mí. «No quiero que te cases con él, nunca lo quise. Estás destruyendo su vida. Él nunca te amó como dice. Esto es un error». Fue como si el tiempo se detuviera. El salón entero quedó en completo silencio. Los murmullos comenzaron, y pude ver cómo algunos de los invitados empezaban a susurrar entre sí. Algunos se sentaron incómodos, otros simplemente no sabían qué hacer. No puedo decir que no me sentí herida en ese momento. ¿Cómo podría mi suegra hacer algo tan cruel y público? Sin embargo, algo dentro de mí se encendió. Esta mujer había cruzado una línea. No iba a dejar que arruinara el día más importante de mi vida. Sabía que tenía que actuar, y rápido. Con una sonrisa forzada, me acerqué a ella. Mi vestido de novia crujió mientras daba pasos firmes hacia ella. El murmullo de los invitados aumentó. Mi esposo seguía allí, inmóvil, como si no pudiera tomar partido. Me sentí completamente sola. Tomé el micrófono que estaba en la mesa del altar y me dirigí a todos los invitados. Si alguien está aquí para hacer el ridículo, que se retire. Mi boda es algo que he soñado toda mi vida, y nadie, absolutamente nadie, va a venir a arruinarla, ni mucho menos mi suegra. Si tenía dudas sobre mí, debió habérmelo dicho antes, no hoy. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Así que, si no estás feliz con lo que está pasando, te invito a que abandones el salón ahora mismo. No necesitamos tu aprobación. La mirada de mi suegra cambió, pero su rostro seguía lleno de ira. Sus manos temblaban, y su rostro estaba encendido por la rabia. Pero, en ese momento, una parte de mí ya estaba decidida a no retroceder. Me volví hacia mi esposo, que seguía sin reaccionar. Sentí como si la sala entera se estuviera enfocando en nosotros. Podía escuchar los murmullos, las miradas. Finalmente, mi esposo salió de su shock y trató de calmar a su madre. «Mamá, por favor, basta», dijo, con voz temblorosa. Pero ella no lo escuchaba. Estaba tan furiosa que no veía nada más. Fue en ese momento cuando la tensión alcanzó su punto máximo. En un giro inesperado, mi suegra se abalanzó hacia mí, como si quisiera agarrarme del vestido de novia. Pero la reacción fue instantánea.
Sin pensarlo, di un paso atrás, y su mano falló en su intento de alcanzarme. La rabia que sentía en ese momento me dio fuerzas. Mi suegra estaba tan cegada por su odio que ni siquiera se daba cuenta de lo que había hecho. Y lo peor de todo era que mi esposo, su hijo, estaba tan desconcertado que no la defendía, ni a mí. Finalmente, ella se dio por vencida y se alejó, pero no antes de lanzar una última mirada furiosa hacia mi dirección. Las puertas del salón se cerraron, y la ceremonia continuó, aunque la atmósfera ya no fue la misma. La boda, por suerte, continuó con menos interrupciones, pero el daño ya estaba hecho. Todos los ojos estaban sobre nosotros, y mi suegra ya había logrado hacer de nuestra boda un espectáculo. Mi esposo, visiblemente avergonzado, se disculpó conmigo, pero eso no fue suficiente. Sentí que mi vida estaba en un cruce de caminos, y, aunque tomamos las fotos y seguimos adelante, yo sabía que las cosas entre mi suegra y yo ya no serían lo mismo. Pero, a pesar de todo, pude disfrutar de mi noche. Mi familia y amigos estaban felices, y todo lo que mi suegra trató de destruir, al final, solo hizo que mi felicidad fuera aún más evidente. Después de todo, el amor que tenía por mi esposo era más fuerte que cualquier intento de sabotaje. Esto, sin embargo, no es el final de la historia. Mi relación con ella cambió, y mi esposo comenzó a abrir los ojos a lo que realmente sucedía en su familia. Pero por ahora, quería compartir este episodio, porque sé que muchas personas entienden lo que es vivir bajo la sombra de una suegra que no acepta a su nuera. Quizá algunos me juzgarán por cómo actué, pero, sinceramente, no me arrepiento. Nadie tiene el derecho de arruinar algo tan importante para mí, y si tengo que hacer frente a una mujer así para proteger mi felicidad, lo haré. Actualización 1. Tras la boda, las cosas no se calmaron. Mi suegra no se dio por vencida, y mi esposo parecía estar atrapado entre dos mundos. Por un lado, su madre, que siempre había tenido el control sobre él, y por otro, yo, que ahora era su esposa, la mujer que se suponía que iba a formar parte de su vida para siempre. Un par de días después, tuvimos una cena familiar en casa de mis suegros. Yo esperaba que todo se hubiera calmado, pero no fue así. Mi suegra, visiblemente molesta, me miró con ojos llenos de odio y veneno, como si me odiara por haberme casado con su hijo. Empezó a hablar de mí de una manera horrible, intentando menospreciarme frente a toda la familia. Decía cosas como que yo solo quería casarme con su hijo por el dinero, que no era buena para él y que, por supuesto, había arruinado su vida. Yo estaba al borde de la desesperación, pero no iba a dejar que se saliera con la suya. Mi esposo, al principio, intentó calmarla. Pero todo lo que hizo fue excusarse, diciendo que estaba todo bien y que debíamos estar felices. ¿Feliz de qué? Me sentía completamente sola. Fue entonces cuando me levanté de la mesa, y con la mirada fija en ella, le dije: si tanto te molesta que esté casada con tu hijo, ¿por qué no te lo dices a ti misma? Porque yo no soy la que va a cambiar. Toda la habitación quedó en silencio. Mi suegra me miraba furiosa, pero ya no pude contenerme. Le grité que ya no iba a permitir que me tratara como una niña, que a partir de ese momento, ella no tenía poder sobre mí, y que si quería seguir haciendo de mi vida un infierno, tendría que hacerlo fuera de mi casa. Mi esposo se levantó de golpe y me pidió que me calmara, pero ya no podía. La tensión en el aire era palpable. Mi suegra se levantó también, y su mirada estaba llena de rabia. Fue uno de esos momentos donde todo lo que sientes es que todo está a punto de estallar. Actualización 2. Esa noche, mi esposo y yo llegamos a casa, pero el ambiente era insoportable. No podíamos hablar sin que él intentara justificar lo que había hecho o dejado de hacer con su madre. Me miraba como si fuera yo la culpable de todo lo que había sucedido, y mi frustración crecía más y más. Al día siguiente, me enteré de que mi suegra había empezado a esparcir rumores de que yo era una mujer manipuladora. Fue entonces cuando la confronté de nuevo, cara a cara, sin rodeos. La llamé y le pedí que nos encontráramos en un lugar neutral, lejos de la familia. El lugar elegido fue un pequeño café en el centro, donde nos sentamos a hablar. Su actitud era aún más desafiante que antes. No parecía arrepentida, y su rencor hacia mí estaba más vivo que nunca. Intentó hacerme sentir pequeña, pero esta vez no me dejaría intimidar. Con voz firme, le dije: ¿sabes qué? No voy a seguir permitiendo que me humilles.
Si no puedes aceptar que soy parte de la vida de tu hijo, entonces vete de una vez por todas. Pero no voy a quedarme callada mientras intentas destruir lo que he construido con él. En ese momento, algo en su rostro cambió. Ya no era una madre protectora, era una mujer furiosa que no podía aceptar que su hijo ya no dependiera de ella. Y entonces, sin previo aviso, me soltó la peor de las amenazas. Te aseguro que si sigues así, tu matrimonio no va a durar ni un año. Y te voy a hacer la vida imposible. Las palabras me golpearon como una descarga eléctrica, pero en lugar de ceder al miedo, sentí una rabia inmensa. Le contesté, sin pensarlo. Si eso pasa, será por tu culpa. Pero no me voy a quedar de brazos cruzados mientras me destruyes, y créeme, no estoy dispuesta a que lo hagas. Salí del café furiosa, decidida a que nada ni nadie me iba a quitar lo que tanto había luchado por conseguir. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida: no iba a permitir que mi matrimonio se viera afectado por la toxicidad de su madre. Actualización 3. Después de mi confrontación con mi suegra, la tensión entre ella y yo siguió escalando. Sin embargo, lo peor vino de la parte de mi esposo. Él no hacía nada para defenderme. Cada vez que mi suegra decía algo horrible de mí, él se quedaba callado, sin darme el apoyo que necesitaba. Sentí que, al final, él también había elegido su madre sobre mí. Una tarde, mi suegra se presentó en casa, sin avisar, con la intención de hablar conmigo. Y sabía que era el momento adecuado para dejar las cosas claras. Cuando la vi entrar, me sentí completamente desbordada por la rabia. Pero, esta vez, en lugar de gritar, tomé una decisión aún más fuerte: le dejé claro que su tiempo había terminado. Mira, si sigues metiéndote en mi vida, vas a perder a tu hijo. No voy a seguir tolerando tu manipulación. Y, por cierto, ya no te quiero en mi vida. Si tienes algo que decir, dilo, pero no esperes que me quede callada. Ella empezó a insultarme y fue cuando colmó la paciencia de mi esposo, quien la mandó a callar y le dijo que nos dejara la vida en paz. El rostro de mi suegra se puso pálido como un papel, pues le había dolido mucho que su hijo le hablara así. Agachó su rostro y se fue. Actualización 4. Después de toda la tormenta, lo que parecía una batalla perdida comenzó a tomar un giro inesperado. Mi suegra, con toda su manipulación y su intento de control, no logró lo que quería: separarnos. Aunque su influencia seguía siendo palpable, tanto en mi esposo como en mi vida, no lograba quitar la esencia de lo que habíamos construido juntos. Lo que no sabía mi suegra era que, a pesar de todo, mi esposo y yo estábamos más fuertes que nunca. La tensión entre ella y yo no se desvaneció de inmediato, pero a medida que pasaba el tiempo, mi esposo comenzó a abrir los ojos. Empezó a entender que no podía seguir permitiendo que su madre interfiriera en nuestra vida. Había tomado mucho tiempo para llegar a este punto, pero finalmente lo hizo. Un día, después de una conversación difícil, mi esposo se sentó conmigo y me pidió perdón. Reconoció que había fallado en apoyarme, que había sido débil frente a su madre, y que nunca debí permitir que ella se metiera tanto en nuestra relación. Su sinceridad me sorprendió, pero más me sorprendió la resolución que vi en su mirada. Decidió que, sin importar lo que su madre pensara, él iba a poner a nuestra relación primero. A partir de ese momento, el ambiente entre nosotros cambió. Las discusiones con mi suegra no desaparecieron de inmediato, pero mi esposo ya no se quedaba callado. De hecho, cuando ella lo llamaba para hablar mal de mí, él le colgaba el teléfono sin pensarlo. Un cambio de actitud que me llenaba de esperanza. Las cosas con mi suegra no mejoraron, pero se fueron haciendo más soportables. En lugar de intentar sabotear nuestra relación, ella comenzó a ver que ya no tenía el mismo poder sobre su hijo. Y, aunque el conflicto nunca desapareció por completo, lo que sucedió fue que el amor que nos teníamos, mi esposo y yo, era más fuerte que cualquier manipulación o sabotaje. Pasaron los meses, y la situación mejoró lentamente. Mi suegra intentó seguir interfiriendo, pero fue perdiendo terreno poco a poco. Cada vez que trataba de sembrar discordia, mi esposo y yo nos manteníamos firmes. Ambos entendimos que, aunque el amor no siempre es fácil, es lo único que realmente importa cuando se lucha por algo tan valioso como lo que teníamos. Finalmente, nuestra relación se fortaleció de tal manera que, aunque mi suegra seguía siendo una presencia difícil, su impacto en nosotros era mucho menor. Habíamos aprendido a poner límites y a no dejar que nada ni nadie los traspasara. Aprendimos que, por encima de todo,
Lo que importaba era lo que construíamos juntos, sin interferencias ni manipulaciones.